Profesora, cuando quiera. Bueno, en realidad el hablar del lawfare nos resulta medio, no sé, disgustante, no solamente por lo siniestro que es el lawfare, sino porque no encontramos la traducción exacta al castellano y tenemos que utilizar la palabra el enemigo, porque decir judicialización de la política o política judicializada es tan extenso y confuso que además cuando uno lo dice te preguntan ¿qué? ¿Y eso qué es? En cambio decís lawfare y todo el mundo te entiende. Sí, sí. Pero bueno, trataremos de imponer lo de judicialización de la política. Bueno, en realidad el tema del lawfare es que en América Latina en este momento se ha transformado en un territorio en disputa y en este territorio en disputa las desavenencias las rige y las se solucionan de esta manera. Pero en realidad este es un proceso de largo aliento y que no se limita al uso del aparato jurídico, ¿no? Es una guerra total política por la vía judicial y además mediática y con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública y por otro lado incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas, agentes de inteligencia locales y extranjeros. Y se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, por las delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial y mediante acoso, desmoralización y por otro lado a través de medios de comunicación que incluyen varias cosas como allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación, además de miedo en todos los involucrados en determinados procesos políticos y en los últimos años estas tácticas han sido utilizadas además contra varias decenas de líderes políticos o exfuncionarios y funcionarios de gobiernos y de militantes, sobre todo en la Argentina, de manera terrible, ya aparentemente son los que manejan el gobierno de una manera absoluta y total. En la Argentina es una catástrofe, pero también en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, en El Salvador y desde luego muy recientemente en el Perú. Todo esto lo que implica es que la vinculación con gobiernos progresistas, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal, todos estos progresismos caen bajo el dominio extranjero propiciado por jueces corruptos y sometidos a intereses foráneos, que es exactamente lo que ocurre en estos casos. Hay que decir que esta guerra opera desde arriba, ¿no? Opera más o menos desde el norte, concretamente de los Estados Unidos. Hay que decir que lo que acaba de ocurrir en Perú, o ha ocurrido recientemente, estuvo precedido por invitaciones a fiscales, jueces, etcétera, a cursos en los Estados Unidos desde el mes de julio. Es una catástrofe lo que está pasando. Eso es una constante a lo largo y ancho de América Latina. Absolutamente. Lo han hecho con todos, ¿eh? Por supuesto. Algunos no se han subido. Por supuesto. Pero otros sí. Claro, no, desde luego lo más terrible es que ahora esto está desatando una especie de plan Cóndor. Según Estela Carloni es mucho peor que el plan Cóndor, lo que se viene si no se logra en Perú, digamos, superar esta situación a través de una fuerte unión latinoamericana. Entonces, el poder legislativo y el poder ejecutivo ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces en detrimento justamente de la pérdida de equilibrio entre poderes y habilitando una juristocracia, es decir, una falsa democracia que es en realidad
realidad una simple y pura dictadura judicial. En Argentina esto se ve clarísimo en estos momentos. El encumbramiento de este aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación hegemónicos que operan para la pronta criminalización de sectores o de líderes políticos, y el proceso de lawfare no se limita a la persecución contra partidos políticos y sectores vinculados al progresismo, sino que avanza también contra la protesta social. Esto es gravísimo porque exacerba la criminalización de la militancia y la política en una apuesta por salvar o fortalecer al neoliberalismo, que eso es todo lo que les importa, ¿no? El comercio, el mercado, el libre mercado. Además, la tecnificación de la política, la despolitización del Estado y el reforzamiento de sus aparatos represivos. Esto es lo que persigue el lawfare. Y las derechas y las minorías privilegiadas de América Latina son cómplices absolutos, y son no solamente cómplices, sino que son el eslabón fundamental para este proceso de lawfare, para que este proceso de lawfare pueda prosperar. Esto tiene también una especie de alcance histórico, porque ahora adquiere el lawfare una gran virulencia, o mejor dicho, una virulencia renovada, pero fue precedido por otros formatos, ya que es el resultado de la doctrina anticomunista, materializada en políticas contrainsurgentes operadas por los gobiernos locales latinoamericanos, apoyados siempre por Estados Unidos, ¿no? Y así se llevó a cabo el golpe contra Jacobo Arbenz en el 54, claro, la desarticulación, además de la revolución boliviana del 52, aquella de Paz Estensoro y Siles Suazo, que hicieron la primera reforma agraria, recordemos. Y además el permanente asedio, por supuesto, a la revolución cubana y el golpe contra Evo. Antes de eso, el golpe contra João Goulart en Brasil en el 64, el golpe contra Salvador Allende en el 73 y la guerra en Centroamérica precedida por el asesinato del obispo Arnulfo Romero en El Salvador, que esto desató, este asesinato por parte de los esbirros, además justamente estas maras, estos grupos mercenarios, las bandas, sí. Esas bandas estaban absolutamente entrenadas en los Estados Unidos en este tipo de actividad. Y hay que decir que los gobiernos, sectores políticos, no estaban vinculados necesariamente, todos estos que hemos nombrado, al comunismo. Para nada. Eran gobiernos o políticas que habían pasado por los pueblos que habían pasado por las urnas y que los habían elegido, y a pesar de todo esto igual se los consideró comunistas y cayeron en este lawfare o predecesor del lawfare, que es el inusitado y virulento anticomunismo que reinó por esas épocas en América Latina. Entonces y todo esto surge con esto que ahora se llama revoluciones de colores, o que propiciadas por los Estados Unidos, y que lo que hacen es lo consideran además instalar poderes blandos en los países, ¿no? Que es claramente lo que estamos viviendo ahora en la Argentina, tal como lo llama así el establishment, los llama así a estos poderes no decididos, no defensores de sus pueblos. El imperialismo norteamericano los llama así, los poderes blandos, que son lo que propicia el establishment neoliberal y también estadounidense, que es una manera de lograr que los otros hagan lo que yo quiero, pero sin recurrir necesariamente al uso de la fuerza. Entonces, por definición, se postula el lawfare como una guerra por otros medios, y en este caso por la vía legal. Bueno,
todo esto es una estrategia que hace parecer como blando algo que en realidad implica la posibilidad del uso de la fuerza y hace aparecer como legal, entre comillas, acciones orientadas justamente a quebrar la legalidad, como está pasando de una manera horrible ahora en Perú, con una cantidad de muertos, etcétera. Entre Argentina y Perú, digo, están haciendo las cosas de manual. Exactamente. Sí, están siguiendo el manual que les han marcado desde el norte claramente, ¿no? Absolutamente. ¿Usted se acuerda cuando hace un par de meses Alberto Mas denunció esa reunión que hicieron con jueces y fiscales a cara descubierta en un hotel maravilloso en Mendoza? Absolutamente. Que tuvieron 3 días encerrados. Sí, y además la reunión reciente en Lago Escondido, bueno, propiciada por la... propiciado por el jefe de la oposición, que es Mañeto, ¿no? Por el jefe de la oposición, que es Mañeto, y además por un inglés, es decir, una entrega, un inglés que por supuesto sigue los dictados de los Estados Unidos, unidos al Reino Unido y Australia, que es su última anexión. Sí. O sea que, bueno, hay que decir que este proceso tuvo y tiene como protagonistas a las instituciones financieras internacionales, además, como el IFI, como el Banco Mundial y, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional, que organizaron la neoliberalización de las economías, y Estados Unidos promueve la persecución judicial contra funcionarios de gobiernos que propiciaron la intervención del Estado en materia económico-social a favor de las mayorías, ensanchando al Estado y revalorizando al pueblo. Bueno, habría mucho más que decir. No, pero está muy bien, profesora. ¿Sabe por qué? Porque evidentemente no hablamos con claridad a veces porque no puede ser que la gente se enganche tanto atrás de una mentira, de una cosa burda. Y que le crean, que todo el mundo consiga que le crean. Eso es justamente los medios hegemónicos. Claro, pero hablan de ética. Sí, eso es lo más... No, me corro por un tema ético. Sí. ¿De dónde te corres? Sí. ¿De dónde te corres? No, y los funcionarios que hacen ese corrimiento, como usted dice, querido jefe, es exactamente por qué, como dijo Cristina alguna vez, ¿por qué no hacen otra cosita? ¿Por qué no se van a vender panchos, por ejemplo? Bueno, ¿sabe qué? Para vender pancho hay que ser un trabajador. Es verdad, y ellos no son incapaces. No, esa gente no son incapaces. Sí. Muchas gracias, profesora. Seguramente este recorte va a estar en las redes porque creo que es de capital importancia que se entienda esto que usted planteó. Incluso creo que da para debatir. Así que invitamos a nuestros oyentes que si quieren debatir sobre esto, estamos dispuestos. Que nos escriban. Exacto. Nosotros, este es el último programa del año, pero hoy es 27, no lo dije, pero bueno, todo el mundo sabe ya qué día es, por eso no lo decimos. Pero el próximo martes, que ya vamos a estar en el 2023, en el año nuevo, también vamos a estar en vivo.